Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a este su programa de entrevistas en Aquí Radio y Ahora Televisión. Nos encontramos en los estudios centrales, en la calle San Bernardo, número 20, muy cerquita de la Gran Vía. Hoy tenemos con nosotros al autor de uno de los libros más vendidos en la actualidad, El impostor. Está con nosotros Carlos Cuesta. Ay, que tal y como ha sonado, parece El impostor Carlos Cuesta. No, el impostor es el nombre del libro. Nada, encantado. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por habernos concedido esta entrevista, Carlos. Lo primero de todo, darte la enhorabuena, no solo por el ritmo de ventas del libro, que creo que vas por la 6ª edición. Cuarta. Bueno, llegará. Sí. Fuiste cuando se empezó número 1 en venta en Amazon, de política, y además no todo el mundo ha conseguido lo que tú, que es que el acto de inauguración del libro, de presentación del libro, estuviera ni más ni menos que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Natividad Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida, entre otros. No es fácil, ¿no? Bueno, a ver, la verdad que la relación que yo he tenido con ellos desde hace muchísimo tiempo yo creo que lo hace más fácil. Y luego el contenido del libro yo creo que lo hace también más fácil, porque yo sinceramente creo que sí que hacía falta. De hecho, una de las frases con las que comienza el libro es una historia que tenía que ser contada, y es la historia de cómo hemos llegado a esta situación. Ahora venimos del 23J y habrá mucha gente que nos explique qué es lo que ha pasado. El libro es la explicación de lo que ha pasado, y el libro es la explicación de cómo, cuando tú te empeñas en radicalizar a la gente, te empeñas en sembrar un discurso de odio, resulta que te acabas cargando un país. Ahí evidentemente no podían haberlo conseguido exclusivamente Bildu, no podías conseguirlo exclusivamente Esquerra, porque son fuerzas residuales, ultrarradicales, nacionalistas y muy ubicadas en determinado territorio. Para conseguir blanquear sus discursos, y digo sus intencionadamente, Bildu es un partido heredero de ETA, Esquerra se dedica al golpe separatista, lo lleva dentro. Yo le pediría a la gente que leyera su programa, con el que ha concurrido al 23J. Es un programa que plantea un golpe abierto, directo a la monarquía, a la Constitución y a la unidad de España. Por lo tanto, siguen en el golpe, es obvio y evidente, y lo tienen escrito negro sobre blanco. Pero para que tú consigas blanquear esos discursos necesitas un gran partido que sea el que les abra las puertas. Ese gran partido es el Partido Socialista, desde la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Esa historia, al explicar cómo hemos llegado a este punto, en el cual ellos acusan de odio a todos los demás cuando los que se dedican a sembrar odio son ellos. A mí esta historia del odio que viene de la derecha, el odio que viene de la derecha, y lo dice un partido que lleva 44 etarras, es que suena cachondeo, pero se ha conseguido hacer creer esa historia. Para hacer creer esa historia tú tienes que tener esa maquinaria. Bueno, ese relato, que es el relato real de lo que nos ha pasado, de unas negociaciones nauseabundas entre José Luis Rodríguez Zapatero y ETA, al dictado de ETA, porque ni tan siquiera las buscó él, eso tenía que ser contado, y yo creo que eso es una explicación a todo lo que está pasando, que hay muy amplios sectores del Partido Popular, por no decir todos, que lo comparten. Y a partir de ahí yo creo que bueno, pues si vas a dar esa explicación y precisamente lo que quieres hacer es un discurso de recuperación de los valores de la transición, si lo que quieres es recuperar el espíritu de entendimiento que teníamos y que hemos tenido durante muchísimo tiempo, recuperar la defensa constitucional, pues claro, te viene Isabel Díaz Ayuso, te viene José Luis Martínez Almeida, te viene mucha más gente. Estaba Carlos García Danero, estaba Antonio González Terol, había muchísima gente. Carlos, nacido en Gijón, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, también eres grado en Derecho por la Universidad Camilo José Cela, y tienes también un programa de desarrollo directivo en IES de Economía para formarte. Casi nada, viendo los currículos que hay por ahí. El impostor es un libro que, más allá de lo que puede dar a entender cuando ves la carátula, no solamente habla del presidente del gobierno actual, sino que, como has dicho ahora, haces un relato muy pormenorizado de lo que es la política española desde el año 99 hasta aquí. Claro, el problema está cuando tú has dicho antes lo de los 44 personas que se han presentado por ETA en las listas municipales y autonómicas hace 2 meses y medio. ¿Qué has experimentado una persona como tú, que tu padre estuvo a punto de ser secuestrado por ETA en su momento, cuando has vivido todo eso, y no solamente que estuvieran 7 con delitos de sangre, sino prácticamente que ha pasado desapercibido para la sociedad española? Mira, a mi familia le pasó eso, nos tuvimos que acabar marchando allí, como tantas otras. Hay más de 200.000 personas en ese éxodo forzado, en ese exilio en el que han mandado, en esa diáspora a la que han mandado infinidad de gente. Que quiero decir una cosa por adelantado, porque la gente se piensa, cuando yo lo escucho a la izquierda y dice esto de no es que son cosas del pasado. ¿Ah, sí? Pues yo no he vuelto a votar allí. Mi padre no votó allí, mi madre no votó allí,
Mi hermano no volvió a votar allí. Por lo tanto, no son cosas del pasado. Es decir, ellos consiguieron alterar los censos electorales de zonas en las cuales han ubicado su voto. El sistema electoral español permite un mayor número de escaños por la concentración de voto en determinadas zonas, y eso ha permitido que partidos como PNV y Bildu hayan tenido un predominio sobre toda la política nacional, tengan y vayan a tener después de este 23J. Y lo mismo exactamente, sin una presencia de una banda terrorista, pero generando un clima absolutamente hostil para muchísima gente, está ocurriendo en Cataluña, y están expulsando gente, alterando los censos electorales. Eso no es cosa del pasado. O sea, cosa del pasado ya es bastante nauseabundo que tú tengas las santas narices de meter en un partido como Bildu desde el año 15 a 89 personas condenadas por pertenencia a banda asesina. Hay que echarle narices al tema. Hay que echarle narices para escuchar a la izquierda decir, pero ya han cumplido sus penas. ¿Y los convierte en buenos? Es decir, yo me dedico a asesinar todo tipo de personas, y ya he cumplido las penas. Ahora, si no os importa, me hacéis presidente del Gobierno, presidente del Tribunal Constitucional y presidente del Tribunal Supremo, todo junto. Porque según vosotros sois la mejor persona. ¿En serio? O sea, que cumplas las penas querrá decir que has cumplido con el sistema penal, no que te hayas convertido en un santo. Yo pensaba que la política tenía que ocupar a los mejores. Si están los mejores, tendremos la mejor política y por tanto tendremos el mejor desarrollo laboral, la mejor economía, el mejor sistema de convivencia, los mejores sistemas de seguridad social. Si llevamos a personas que han pertenecido a una banda terrorista, a una banda asesina o a personas que han sido golpistas, eso nos da el mejor sistema educativo, el mejor sistema sanitario, el mejor sistema económico. En serio, ¿quién es el tarao que está defendiendo esto? Bueno, pues esa es la situación que tenemos. Bueno, a mi familia le pasó lo que le pasó, a muchísimas otras les pasó con peor suerte porque no se libraron. Nosotros, gracias a Dios, nos libramos por una carambola. De que justo estabais de cena aquel día, creo, ¿no? Esa noche, efectivamente, acabábamos de pintar la casa y mi padre, que había ido previamente a ver cómo iba el tema de la pintura, dijo, mira, pues huele muchísimo a pintura, nos vamos a cenar. Y esa noche fue cuando decidieron reventar la puerta. Era ingeniero del Estado, ¿verdad? Era ingeniero del Estado y era delegado de industria en Álava en aquella época, en toda la época de todo el follón, de Lemoniz, etcétera. A mí, cuando yo me puse a revisar, de hecho hace tiempo, porque mi padre, nos hablaba lo justo de esta historia, y me puse a revisar qué era lo que había pasado durante esa época, la primera sensación que tuve fue increíble, porque si te metes en hemeroteca y empiezas a meter ETA, asesinatos, secuestros, te dabas cuenta de que había semanas con tres actos terroristas en la misma semana. Semanas con 2, semanas con 1, semanas con 3, otra vez. O sea, la frecuencia de la actividad terrorista. Y quiero recordar una cosa, que yo sepa, Franco murió en el 75, que yo sepa, la Constitución es del 78, a mi padre lo intentaron secuestrar en el 79. Años, que te voy a contar a ti, años de una actividad terrorista feroz, fueron los 80 y fueron los 90. Y continuaron en los años 2000. Es decir, cuidado con esta historia. ETA no es una banda terrorista antifranquista, eso es mentira. Eso es mentira. Su principal actividad terrorista la ha tenido en democracia. Por tanto, es una actividad o es una banda terrorista asesina, punto final, que ha heredado su gente a unas listas que son las listas de Bildu, que en estos momentos estamos todos sobreimpresionados con Carles Puigdemont. Sí, Carles Puigdemont es una persona que debería estar expulsada, evidentemente, de cualquier órbita política, porque es nociva para cualquier sistema democrático. Pero es que estamos dando ya por hecho y con toda naturalidad que le va a dar el sí Bildu a un señor llamado Pedro Sánchez. Y ni se discute. ¿Alguien se cree de verdad que podía salir un sistema político sano, normal, natural de todo eso? ¿En serio? O sea, es imposible. O sea, en política tiene que llegar gente que desde la vida privada aporte lo máximo posible a la vida pública. ¿Estos qué es lo que aportan de su vida privada? Los asesinatos, los golpes separatistas, ¿qué es lo que aportan? Eso, ¿no? Pero Carlos, vamos a ver, en el libro tuyo, que es muy, muy prolijo en información, tú dices que, ahora que has sacado el nombre del presidente de gobierno, dices que en contra de lo que pueda parecer, Sánchez no está haciendo absolutamente nada por propia voluntad, que esto viene por una hoja de ruta que empieza en el año 99 diseñado por ETA. Sí, literalmente. Vamos a ver, esta historia se acelera, ni tan siquiera comienza, pero se acelera y coge una velocidad de crucero brutal con un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar, y además esto yo cuando empecé a preparar el libro hablé con Jaime Mayor Oreja, que tengo una buenísima relación con él, y me hizo esta puntualización, porque yo efectivamente comenzaba la explicación del libro del Gran Impostor, la comenzaba en el año 2000, y me dijo, cuidado Carlos, en el año 99... y ahí no estaba todavía José Luis Rodríguez Zapatero en la Secretaría General del Partido Socialista, ya hubo unas primeras reuniones, en concreto una que ya se mantuvo con gente ligada a la cúpula terrorista ETA.
porque realmente el viraje, después de todo el tema de los GAL en el Partido Socialista, fue previo a la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y respaldado por una persona que ahora ellos le dan una supuesta victoria, le arrogan una supuesta victoria sobre la banda asesina ETA, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Bueno, aquella reunión fue auspiciada por Alfredo Pérez Rubalcaba. Es decir, el Partido Socialista en bloque ya había tomado la decisión de que había que ir a negociar con aquellos a los que previamente les habían preparado nada más y nada menos que la banda terrorista GAL. Bueno, en ese momento llega José Luis Rodríguez Zapatero, y José Luis Rodríguez Zapatero coincide con un periodo. Uno de los atentados, de los asesinatos, ocurre justo antes de que él llegue a la Secretaría General, pero entre el año 2000 y 2003, es decir, a días de que él llegara o a meses de que él llegara a la Secretaría General, pero cuando ya estaba evidentemente preparando el desembarco, y hasta el año 2003, que, oh qué casualidad, es cuando se cierra el Pacto del Tinel y el primer tripartito, de los 12 asesinatos de la banda asesina ETA de los 12 asesinatos a miembros del Partido Socialista se cometen 5, es decir, prácticamente la mitad de toda la actividad asesina de ETA contra el Partido Socialista sucedió en el periodo, lo explico de una forma más clara, en el que Pedro Sánchez tenía que tomar la decisión de si iba contra ETA o iba con ETA. Así de sencillo. En medio de ese periodo, en el 2000, se firma el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo entre el Partido Socialista y el PP. Ese pacto se suponía que defendía que a partir de ese momento los dos grandes partidos constituían la política antiterrorista en una absoluta política de Estado y que por tanto se iba contra ETA con todos los medios legales. Ni GAL ni historias. Se iba con los medios legales, que es como tienes que ir. Y que no habría ni una gota de oxígeno para ellos. Que serían arrinconados y que no habría ni la más mínima negociación política. Eso fue el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Pacto que evidentemente retorció, traicionó y mostró la mayor deslealtad el Partido Socialista Obrero Español, que según lo firmaba y estrechaba la mano de José María Aznar, estaba enviando a su gente, especialmente a un señor llamado Jesús Eguiguren, chusito para los etarras, muestra de gran confianza, y lo estaba enviando a negociar, primero con Otegi, que en aquel momento, hay que recordar, estaba dentro de Batasuna, que fue calificada como parte de la banda terrorista ETA, y posteriormente directamente con la cúpula, en concreto con Josu Ternera. Jesús Eguiguren, para que nos hagamos una idea de la magnitud de estas negociaciones, era una persona que el Partido Socialista por aquellas épocas ya lo había apartado por el caso que él había tenido y además condenado por violencia contra su mujer, a la cual en la propia sentencia se narra cómo le golpeaba y le golpeaba incluso con un paraguas. Recuperó a la figura de Eguiguren y la volvió a poner y la volvió a utilizar. Por cierto, en estos momentos, después del 23J, una de las figuras que está manteniendo las negociaciones por el Partido Socialista vuelve a ser todo el entorno de Eguiguren. Qué casualidad. Bueno, recuperó la figura de Eguiguren para que pudiera negociar con los etarras, porque era la figura de cercanía y de confianza para los etarras. Hasta ese punto llegó el partido que ahora se llama Feminista. Y entre el año 2000 y 2003, efectivamente, José Luis Rodríguez Zapatero tomó la decisión de con ETA, mientras engañaba al Partido Popular y mientras engañaba a toda España. Y a partir de ahí sucedió lo que sucedió. En las Navidades del 2023 de 2003 a 2004 se cierra el Pacto del Tinel. Creo que fue el 18 de diciembre, me parece que fue. El 13, pues fíjate. El 13 de diciembre se cierra el Pacto del Tinel. Se hace o se constituye el primer tripartito, que qué casualidad que tenía ya el germen de lo que posteriormente sería, por ejemplo, Podemos. Tenía ICV, cuya gente después se integró en toda la órbita comunista y por tanto en Podemos. Tenía al Partido Socialista y tenía a Esquerra. El 4 de enero, es decir, esas mismas Navidades, antes de concluirlas, antes del Día de Reyes, Carlos Rovira viaja a Perpiñán y en Perpiñán mantiene una reunión con la cúpula de la banda terrorista ETA, con Miquel Ancha y con Josu Ternera. ¿A qué fue allí? A certificar evidentemente que el plan y el pacto con ETA estaba funcionando, porque el pacto con ETA asumía que la actividad terrorista no estaba consiguiendo los logros que ellos querían y asumía que tenían que dar un giro. Y asumía otra cuestión, y era que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado efectivamente la estaban destrozando. Ni Rubalcaba, ni el PSOE, ni la Madre del Cordero. Quienes estaban acabando con ellos era la policía, que es su cometido. Su cometido cuando lo haces legalmente. Bueno, como estaban acabando con ellos, le ofrecen al Partido Socialista una opción. Y le dicen, yo te voy a regalar una tregua, yo te voy a regalar que tú te anotes una supuesta negociación en la que a mí me has sacado del terrorismo y gracias a ti vamos a decir que yo he entrado en política, ¿vale? Tú te comprometes a meterme en la órbita política y de esa manera yo constituyo un partido en el País Vasco que arrincono a PNV y te doy todos los votos nacionalistas a ti para que tú seas presidente del gobierno y a cambio tú me facilitas que yo sea el partido preeminente en País Vasco y en Navarra. Y con Esquerra se hizo el mismo pacto de arrinconamiento a Convergencia y Unión. Yo le pido a la gente simplemente, porque viene todo relatado con fechas, con datos, con reuniones en el libro En el Gran Impostor, pero le pido a la gente que cuente o que mire qué es lo que estoy explicando yo del año 2000 y cuál es la situación actual.
No se le ha entregado la preeminencia a Esquerra en Cataluña, no tiene la presidencia de la Generalidad, no está creciendo Bildu en el País Vasco, no se le está regalando Navarra, no está arrinconando y ya ha tenido el 28M y en este 23J ha tenido ya más votos en la unión de esa cosa que ellos se inventan y que denominan Euskal Herria, no ha tenido más votos ya que PNV, no le han regalado la gobernabilidad al Partido Socialista, no han fabricado los cordones sanitarios con los cuales están arrinconando y expulsando a lo que es media España. O sea, el reparto de voto, y sino que la gente mire lo que ha pasado el 23J, es muy fácil de identificar. El Partido Popular, 11,2 millones de votos. El Partido Popular, más Vox, más Coalición Canaria, más UPN. Lo que podríamos denominar en estos momentos el bloque constitucionalista, 11,2. Si quitamos Coalición Canaria y UPN, 11,1. La diferencia es mínima. Si nos vamos al bloque de izquierdas, el bloque de izquierdas, le separas la parte estrictamente golpista separatista y se te queda por debajo. Es decir, en media España es claramente constitucionalista. ¿Cuándo alteras ese eje de reparto de las gobernabilidades? En el momento en el que metes el voto separatista. El voto separatista en estos momentos, aproximadamente Bildu ha obtenido en las últimas elecciones unos 230, 220.000 votos. El partido... No, 270.000, perdón. PNV ha obtenido unos 230, 240, es decir, por ahí sacas aproximadamente medio millón. Esquerra ha sacado 410.000 votos. Y Junts ha sacado un poquito menos, 300 y pico mil, 400.000. Es decir, te vas a unos 800, más unos 600, 700, en torno a 1,5 millones. Eso es lo que está desequilibrando en estos momentos las gobernabilidades en España. Y está entregando la gobernabilidad a una gobernabilidad anti-española. ¿Hubiese sido posible que 1,5 millones de votos hubiesen desequilibrado esa gobernabilidad aislados? No. El responsable de esos pactos y el que más beneficio ha obtenido hasta el momento ha sido el Partido Socialista. Aquellos pactos eran los pactos de los cordones sanitarios y con eso se ha aislado de la capacidad de, a estos que les gusta tanto esto del derecho a decidir, pues se ha aislado de la capacidad de decidir a media España, que tiene planteamientos perfectamente de convivencia y liberales conservadores. Pero Carlos, mira, mucha gente puede opinar que esto que dices tú es, vaga la redundancia, que es opinable, ¿vale? Por cierto, tu libro, quitando el prólogo y el epílogo, prácticamente son datos. Lo demás es tu opinión con respecto a lo que está pasando. Pero claro, hay un momento clave en todo esto que dices tú, que es el 20 de mayo del 2008, que es cuando se detiene a Thierry en Burdeos, en el cual le incautan una cantidad de información que es la que tú estás exponiendo aquí. Y claro, cuesta creer ciertas cosas que ahí se dicen con respecto a la negociación del entonces secretario general y luego posteriormente presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el entorno de ETA. Y es que hubo 20 reuniones de Otegi con Ejecure. Sí, 20. Sí. Y hay una cosa ahí que cuesta creer. ¿Es verdad que se habló de continuar la financiación de ETA sin necesidad de que ellos pidiesen el impuesto revolucionario porque socialmente no era bien aceptado por la sociedad vasca? Eso aparece tal cual en los documentos. Pero eso aparece incautados. en los documentos. Los documentos incautados son parte de las actas, es decir, las actas enteras están en la Fundación Henry Dunant, no han sido reveladas, pero yo creo que todos nos podemos imaginar que negociar y traicionar los acuerdos con ETA es una cuestión complicada. Lo digo por la reacción que pueden tener y por la repulsa y por la respuesta que te pueden dar. Evidentemente, una vez que tú pactas con esta gente, vas a tener que cumplir lo que hayas pactado, por el bien hasta físico de tu partido y posiblemente hasta de tus personas. Nunca se tuvo que meter en eso el Partido Socialista. A mí, gente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre me han dicho, conocisteis el faisán. El problema es que no había un faisán, había infinidad de faisanes. Conocisteis la famosa proclamación que se hace en medio de una detención donde la respuesta... Otegi dice que sí lo sabía el fiscal. Efectivamente, esto lo sabe el fiscal general. Sí. Bueno, y a mí mucha gente, el fiscal general, que por cierto es en estos momentos el presidente del Tribunal Constitucional. Cándido Conde Pumpido, persona que, por cierto, a su cúpula más cercana, justo antes de ser nombrado por Pedro Sánchez como presidente del Tribunal Constitucional, lanzó la siguiente frase: a mí se me eligió en aquella época para solucionar el problema vasco y lo solucioné, y en este momento se me ha elegido para solucionar el problema catalán y lo voy a solucionar. No sabía yo que un fiscal general se dedicaba a solucionar cuestiones políticas. Por lo visto debe ser la perversión absoluta que se ha inventado Cándido Conde Pumpido. O sea, una declaración de ese estilo para una persona que ha ocupado cargos como el de fiscal general y el de presidente del Tribunal Constitucional tendría que valerle inmediatamente el cese. Tendría que ser expulsado. Una persona que es garante del Tribunal de máximas garantías constitucionales no puede ocupar ese cargo cuando está declarando abiertamente que es una persona que tiene un sectarismo y un posicionamiento político y que trabaja a lomos y a expensas de unas exigencias políticas. Es una auténtica aberración.
O sea, esta persona tendría que tener un deber de neutralidad absoluto y hace declaraciones sobre que funciona como un agente político. ¿Cómo que se te eligió como fiscal general? El Estatuto de la Fiscalía General revela clarísimamente que su objetivo tiene que ser y su obligación la de la aplicación de la ley en el más estricto sentido de lo que es la legalidad. ¿Por qué actuabas como un agente político al servicio del PSOE y al servicio de las negociaciones con ETA? Esa era la función de un fiscal general. La función de un fiscal general es garantizar que se cumple la ley. Punto final. Entonces, ¿esto lo sabe? Dijo Otegi. ¿Esto lo sabe el fiscal general? Está grabado, además. Claro, eso. ¿a qué te referías? ¿A qué se refería el señor Arnaldo Otegi? A que si lo sabía lo paraba. Y a mí lo que me dijeron un montón de fuerzas y cuerpos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es que situaciones de esas se produjeron, pero vamos, por cientos, que los pactos con la Fiscalía hubo por todas partes, que hubo paradas de actuaciones contra la banda terrorista, porque había que generar el entorno de negociación. ¿Cómo que el entorno de negociación? ¿Se pararon entradas en prisión? Lo digo porque en España tenemos prácticamente 400 atentados sin esclarecer judicialmente. 442. Claro. O sea, 360 y pico me parece que son directamente asesinatos. No se han esclarecido. ¿Por qué no se han esclarecido? ¿Las víctimas no tienen derecho a saber quién fue el que los mató? Entre otras cosas porque no hace mucho europarlamentarios, y no solo del PSOE, se votaron en contra de seguir con esas investigaciones en el Parlamento Europeo. Entonces, o sea, lo que yo cuento, evidentemente todo es opinable. La aportación es brutal. De 300 páginas que tiene el libro, 250 es una avalancha de datos, cronologías, documentos, etcétera. Bueno, cada uno puede opinar lo que quiera. Decía Ortega, ¿no?, que España es el único país donde se ponen en duda y se discuten los datos. Maravilloso. Yo no voy a imponer una especie de verdad. Pues no, es un libro. He hecho toda la recopilación que he podido. Prácticamente ha sido un año de recopilación de datos y ahí están expuestos. Que la gente lo lea. Pero hay una cosa que es evidente. Si quieres tumbar un dato tendrás que tener otro. Y si no tienes otro, es que la historia es absolutamente creíble. Y cuando ves que además el origen coincide, los datos coinciden y el final de la película coincide, yo creo que es bastante fácil darse cuenta de que a lo mejor va a resultar que el libro es totalmente cierto. Y Carlos, de lo que tú expresas ahí o escribes ahí, insisto, avalado por esas actas que están ahí, es quizás por esa obsesión que se tiene últimamente por parte de ese partido por controlar tanto el Tribunal Constitucional como la Fiscalía. Bueno, fíjate que yo creo que ahora estamos en la fase Cataluña. O sea, por desgracia, la demolición de la Constitución y la demolición de la Unidad de España se ha planteado como una carrera de relevos, lo cual va permitiendo que el agente destructor separatista vasco de la Unidad de España y de la Constitución tome descanso en determinados momentos porque pasa a primera escena el agente de demolición de la Constitución española catalán. Y posteriormente descansa la parte separatista catalana y se reactiva la parte separatista vasca. El problema es que en este momento esa carrera de relevos va obteniendo tales triunfos que en estos momentos les vemos actuar ya prácticamente, porque los relevos son cortísimos, porque les vemos actuar a los dos prácticamente a velocidad de crucero. En estos momentos yo creo que el foco está puesto en la reactivación más del golpe del 1 de octubre, del golpe separatista en Cataluña, más que en el País Vasco. ¿Por qué? Porque así como en Cataluña ya han conseguido el objetivo de que Esquerra sea la fuerza predominante, han conseguido también que el viejo Convergencia y Unió quede totalmente desfigurado y se haya convertido en Junts, que es un partido todavía más radical que Esquerra, y además era un partido que venía supuestamente de una derecha burguesa, industrial, sí, y ha dejado de serlo por completo. No hace ni una sola reivindicación ya que tenga algo que ver con planteamientos de generación de empresa, defensa. Pero sigue con los mismos votos, que es lo que extraña. Sigue con los mismos votos por una campaña de adoctrinamiento brutal donde a toda la población catalana, a través del sistema educativo y a través de haber extirpado, por ejemplo, la lengua española en la educación, se ha conseguido eliminar todos los factores que nos unen y maximizar todos los factores que nos pueden enfrentar y dividir. Es una labor de ingeniería social y de educación social brutal, llevada hacia el mal, llevada hacia generar un discurso que es un discurso de odio, de marginación y de aislamiento con respecto a España, y les está funcionando. Pero como allí han conseguido ya que los dos partidos estén en una órbita de radicalidad separatista absoluta, allí se puede avanzar en estos momentos a más velocidad. ¿Qué pasa en el País Vasco? Que todavía tienen que esperar a que Bildu efectivamente en las próximas elecciones, en el País Vasco, que por cierto son el próximo año, adelante a PNV. En el momento en que adelante a PNV, que por cierto PNV no lo puede estar poniendo más fácil, ha caído exactamente en la misma trampa en la que cayó Convergencia y Unió. Aquí hay un pequeño problema, y es que de pequeño va con ironía, el separatismo es un movimiento absolutamente radical, absolutamente sectario, que no atiende a razones. Cuando la gente mira a PNV y dice, no, seguro que PNV ahora después del 23J reacciona, PNV no va a reaccionar en nada. Porque para PNV tener que explicar a gente, a los que con planteamientos racistas llevan 4 décadas, 5 décadas, diciéndoles que es que los españoles somos unos maquetos, que es que no sabemos comportarnos. Oye, que la gente se lea las declaraciones de su fundador,
un tal Sabino Arana, donde planteaba cuestiones como que los españoles no sabíamos utilizar los cubiertos, que éramos zafios al bailar, que si veías a un negro, lo decía él así, literal, si ves a un negro ahogarse en la ría de Bilbao, pregúntale si sabe hablar en euskera. Si te responde en euskera, le salvas. Porque si te le salvas porque habla euskera, habrás salvado mucho mejor que si salvas a un español. Estos son frases de Sabino Arana. O sea, cualquiera que le digas que se está atacando a otros partidos, que yo no voy a defender algunos comportamientos porque de verdad que en esta campaña hemos tenido de todo y muchísimas cosas no hábiles y desde luego no pensadas para ganar unas elecciones, sino que más bien parecían pensadas para exacerbar todo aquello que podía hacer que se perdieran. Pero que tú estés poniendo el acento diciendo que hay partidos en la derecha que son partidos de odio, cuando tienes partidos con los que ves natural pactar. Bildu ha llevado desde el año 15 a 89 terroristas en sus listas. PNV, fundado por una persona que si el negro habla euskera, entonces le salvas, que si el maqueto, que si el español, que si no sé qué. Esquerra, que si muerte al Borbón, que si tenemos que acabar con la monarquía, que si España nos roba, que si... ¿Y esos son los discursos de paz? ¿En serio? ¿Esos son los discursos de paz? ¿Cuáles? ¿Los de los etarras metidos en listas? ¿Los de muerte al Borbón? ¿Cuál es más pacífico? Carlos, ahora que has comentado tú esto del tema de la marginación, hay una frase que dices, que voy a citarte textualmente, que viene al caso de lo que acabas de decir tú, que dices, referido a José Luis Rodríguez Zapatero. Llega a decir que nada de lo que está ocurriendo hubiera sido posible sin él. De hecho, es especialista en marginación social y acoso a la discrepancia, la diferencia, la libertad y la crítica. ¿Es así de textual? José Luis Rodríguez Zapatero es una persona que no está actuando como está actuando de una forma aislada. Para ellos, el extirpar otro discurso, el extirpar la libertad de expresión es una cosa prioritaria. José Luis Rodríguez Zapatero forma parte del nutrido grupo de españoles que están en estos momentos dentro de una cosa espantosa que se llama el Grupo de Puebla. Luego te voy a preguntar por ello. Sí, habrá mucha gente que posiblemente diga, ¿y qué es eso? Bueno, Foro de São Paulo. Efectivamente, es el heredero del Foro de São Paulo cuando cae con una condena, que luego se la quitan, etcétera, Lula da Silva, que fue uno de los impulsores, Lula da Silva, Fidel Castro y Hugo Chávez. El Foro de São Paulo, bueno, ellos consideran que el Foro de São Paulo ha quedado manchado, ha quedado desacreditado y le pasan el relevo al Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla, que está principalmente impulsado por los Kirchner, es donde están todas las dictaduras populistas, comunistas de Hispanoamérica, de Iberoamérica, y donde se está en estos momentos financiando la expansión de un comunismo hacia distintas partes que no sean estrictamente ya Iberoamérica. Ahí está José Luis Rodríguez Zapatero, ahí está Adriana Lastra, ahí está Yolanda Díaz, ahí está Baltasar Garzón, ahí está Irene Montero. Lo digo para que la gente se haga una idea. Aquí se habla mucho del Club Bilderberg y salen cosas muy maravillosas y muy exóticas y muy tal. Muy bien, sí me parece de maravilla. Cada uno que mire lo que quiera y que analice lo que quiera. Hasta ahí podíamos llegar. Todo el mundo tiene todo el derecho del mundo. Pero ¿y el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla, donde está toda esta gente, no le llama la atención a nadie. El Grupo de Puebla se ha nutrido incluso de fuentes de financiación un tanto dudosas, han salido escándalos como el caso Odebrecht, etcétera, y nadie lo mira. Es el foco en el cual, y además con un mando en plaza absoluto por parte de Cuba, se está intentando exportar toda la doctrina comunista. Una de las personas más relacionadas con el Grupo de Puebla es José Luis Rodríguez Zapatero. Son exportadores de planteamientos dictatoriales, son exportadores de planteamientos de eliminación de libertades, de la libertad de expresión. Por cierto, son exportadores, lo digo porque ellos luego te levantan la bandera de la defensa de los derechos LGTB. Sí. Habría que recordar a muchos de ellos, por ejemplo a Yolanda Díaz, que se llena la boca con estas cosas, que ella saludaba, defendía y sigue defendiendo la dictadura cubana. La dictadura cubana, una de sus etapas más gloriosas, lo digo con toda la ironía, fue la constitución de unos campamentos de trabajo para homosexuales, en los cuales con un cartel arriba donde ponía el trabajo para hombres, se dedicaba primero a matarlos a base de trabajos forzados y los que sobrevivían los mataban con un tiro en la nuca. No sé si esa es la doctrina de defensa de los derechos LGTB que nos quiere trasladar a España Yolanda Díaz, o lo que me imagino que sí que es, les vale todo con tal de arrinconar y expulsar a otras líneas de pensamiento porque no aceptan la libertad de expresión, no aceptan la divergencia. Pero lo digo porque, cuidado, la gente que haga un planteamiento y que piense una cosa, si no aceptan la divergencia de pensamiento, aceptan la divergencia en el resto de cosas. O sea, yo sé que en muchísimas ocasiones determinados discursos a colectivos sociales le pueden haber fastidiado y no me extraña, porque se han dicho auténticas tonterías sobre un montón de cosas, desde la derecha también. Pero que piensen una cosa, yo soy liberal, a mí las siglas de los partidos me importan muy poco. El único movimiento que pueda haber que defienda de verdad la órbita entera de derechos, desde los de pensamiento hasta los de actuación, hasta los de propiedad, hasta los sexuales, hasta los de crear una empresa, es el movimiento liberal.
El resto te va a hacer una marginación de algunos y de otros porque te quiere llevar a un rincón o a otro. Y en el caso del comunismo te quiere llevar a una eliminación de tu órbita. José Luis Rodríguez Zapatero está dentro del mayor mecanismo internacional que hay en estos momentos de exportación de esa eliminación de libertades. Y este es el señor que diseñó la hoja de ruta que tenemos encima de la mesa. Claro que quiere acabar con la divergencia, claro que quiere acabar con la libertad de pensamiento. Y la primera manera de acabarlo con ello es dibujarte una especie o darte una pátina de yo soy el del talante. ¿Talante? Carlos, quiero que antes, porque hemos entremezclado una serie de cosas que luego vamos a recuperar rápido. Pero mira, quería finalizar con las actas de Thierry. Ahí tú dices que hay una serie de cosas que están claras, que se están demostrando ahora que era cierto, pero hay algo que ellos encontraron con un problema, que lo siguen teniendo como un serio problema, y es que hay algo en lo que ellos son conscientes de que no van a poder dominar, que es a la Guardia Civil, por el tema de la disciplina y por la tradición que tiene. ¿Esto es así? ¿Y cómo lo están consiguiendo ahora entonces? Bueno, ellos están haciendo una cosa que yo creo que tampoco les va a salir bien, pero es verdad que ellos consideran que eliminando el carácter militar pueden tener más fácil la intromisión política. O sea, la diferencia entre Policía Nacional, que es el organismo, o sea, si miramos desde el año 10-11, es verdad que ha habido una paulatina sustitución de plazas que se iban quedando vacantes en la Guardia Civil, no se les han dotado y sin embargo sí que se ha ido incrementando la dotación de Policía Nacional. Yo tengo el maximísimo respeto por los dos cuerpos, pero es verdad que ellos consideran que un organismo que tiene dentro el espíritu y el estamento militar tiene más fácil el escapar a la presión política. Y ellos consideran que tienen más fácil desde el Ministerio del Interior ejercer su presión sobre la Policía Nacional. No es una cuestión de cómo son los policías y cómo son los guardias civiles, no. O sea, una persona que se mete a Policía Nacional o una persona que se mete a Guardia Civil tiene clarísimo por qué se mete, y es por el sacrificio y porque se debe a los demás y porque se va a entregar a los demás. El problema no es ese, el problema es la capacidad que tú tengas de ejercer una presión política no sobre los agentes, pero que al final les cae en cascada, sino sobre la cúpula política que manda sobre esos cuerpos. Ellos han considerado desde hace muchísimo tiempo que tenían que reducir el peso de la Guardia Civil. Hay una cosa que es muy obvia, coinciden en determinados planteamientos y análisis. El cuerpo que se llevó más asesinatos por parte de la banda terrorista ETA fue la Guardia Civil, más de 200 víctimas mortales. Es decir, la propia ETA identificó como un cuerpo que era mucho más complicado intentar buscar ninguna vía de penetración, ni ideológica, ni de ninguna manera en la Guardia Civil. Yo sinceramente creo, y además durante esta legislatura se ha visto la respuesta de la Guardia Civil, al igual que la respuesta de la Policía Nacional, yo creo que ha sido ejemplar. De hecho, yo creo que ha sido ejemplar la respuesta incluso en capa judicial, en capa fiscal de muchísima gente. Otra cosa son las cúpulas, que las han intoxicado, las han baboseado y las han destrozado. Pero el comportamiento de muchísimos jueces ha sido ejemplar. El comportamiento dando información cuando había que darla porque ocurría, por ejemplo, justo antes del 28M, porque se estaba realizando una mecánica de compra de votos y se dio la información. La policía aportó esa información. Las instrucciones que han sido desveladas de la trama azul, del caso Tito Berni, han sido actuaciones judiciales, han sido actuaciones de investigación por parte de la Policía Judicial y han sido impecables, porque el sistema, gracias a Dios, sigue funcionando, porque las grandes democracias se constituyen precisamente porque las instituciones quedan blindadas al manoseo político. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que si permanecemos durante muchos años con un intento absoluto y evidente de intoxicación política de las instituciones tienen su aguante, pero no son eternas. Es decir, la remoción que se hizo en la cúpula de la Guardia Civil, si dejamos que eso continúe, acabará teniendo penetración, obviamente. Ellos no eliminan al coronel Pérez de los Cobos y provocan una caída en cascada de la cúpula, porque sí, saben perfectamente lo que están haciendo. ¿Qué había hecho el coronel Pérez de los Cobos? Cumplir el mandato judicial que tenía en la investigación del 8M. Él tenía la Comandancia de Madrid, por debajo suyo estaba el Cuerpo de Policía Judicial, del que estaban tirando judicialmente en la investigación de ese caso, de si se había cometido delito al celebrar la manifestación feminista del 8M. Los detalles en el libro tú. Efectivamente, están ahí todos los detalles, cuando lo cierto era que ya se sabía que había contagios en España, incluso había habido muertes. Información que, por cierto, se estaba restringiendo y ocultando. Bueno, ese era el caso. Oye, Marlaska se vuelve como loco con tal de forzarle al coronel Pérez de los Cobos a que incumpla y cometa, por lo tanto, una infracción gravísima, que era desvelar la instrucción judicial y las investigaciones que se estaban haciendo. El coronel Pérez de los Cobos no tomó ninguna decisión política, tomó una decisión estrictamente profesional, lógica y democrática, y respetuosa con el Estado de Derecho. Tenía la orden de la jueza de que no podía desvelar nada y le dijo a sus mandos políticos: lo siento muchísimo, no os voy a dar nada. Fue destituido. Y provocaron una caída en cascada de la cúpula. ¿Por qué? Porque querían gente que sí que rompiera las exigencias del Estado de Derecho. Eso es lo grave. Pero esto lo estoy diciendo yo ahora. Pero es que yo lo puedo decir con toda la tranquilidad. Uno, porque sé que es verdad. Dos, porque estoy respaldado por una sentencia judicial. Y Marlaska sigue de ministro.
Una persona que es juez y que está al frente de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sigue de ministro después de que una sentencia y posteriormente el propio Tribunal Constitucional hayan avalado que efectivamente no se pudo hacer ese despido. Y pero no pasa nada. Carlos, ahora que estás hablando de lo caro que supone enfrentarse al sistema establecido dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, te pregunto esto por razones obvias. También detallas lo que le pasó a Nieto, que fue una persona a la cual cesaron por haber dicho que los policías tenían que ser, primero, prioritarios en materia de riesgo, en el tema y segundo, por el tema del COVID, y segundo, porque dijo algo terrible, que era que había que llevar mascarillas en el aeropuerto a los que venían de China. Y eso lo narras tú con todo lujo de detalles en tu libro. Sí. Así es. El caso Nieto es una vergüenza absoluta, es una persona que además tenía él el cometido, es decir, no podía eludirlo, pero además lo hizo porque tenía que hacerlo y porque creía en ello. Y alertó, creo que fue en el mes de febrero, muchísimo antes del 8M, alertó precisamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque él era el responsable de riesgos laborales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y alertó de que la Policía Nacional tenía que estar protegida, que eran necesarias las mascarillas. Hay que recordar que en aquella época este gobierno, que es el mismo que luego fue tachando de negacionistas a distintos colectivos, negó la gravedad de la enfermedad, aseguró en boca de Fernando Simón, el responsable máximo del centro de alertas, aseguró que habría un caso o ninguno, toma ya, y aseguró que las mascarillas generaban una falsa sensación de protección y que estaban sembrando el alarmismo y que por eso no había que utilizarlas. Es decir, lanzó a la población al contagio, diciéndole que no eran necesarias las mascarillas. No ha habido más negacionista, o el de mayor intensidad, o el de mayor impacto. El más brutal de todos los negacionistas durante la etapa COVID ha sido el gobierno. O sea, dejó a la población no solamente sin sistemas de protección, porque lo cuento también en el libro, entre los días 4, 5 y 6 hubo un intento de realización con todos los países por parte de la Unión Europea de compras comunitarias de material de protección. Se estaba viendo ya que China estaba saturada de demandas de compra, que se iba a producir un colapso y se planteó hacer una gran compra comunitaria. Tanto Fernando Simón como Salvador Illa, que acudieron a sendas reuniones, una de contenido más técnico, la otra más político, se negaron a que España participara en esa compra colectiva de material. Estoy hablando del 4 y 5 de marzo previo al 8M, en el cual se dispararon los contagios porque se empeñaron en mantener aquella manifestación feminista, porque estaba compitiendo el Partido Socialista con Podemos en quien levantaba más alto la bandera morada. Bueno, pues aquello que nos costó el disparo brutal de los casos, cuando ya se sabía que había contagios y que había incluso muertes en España, pudo haber sido en parte paliado, desde luego evitando esa manifestación y sobre todo uniéndose a esa compra comunitaria. Y se negaron, porque decían que no eran necesarias. Bueno, en medio estaba el pobre Nieto. Nieto dijo que tenían que serlo. Lo primero que hicieron fue mantener con él una serie de conversaciones / presiones en las que le dijeron que tenía que cambiar el discurso y ser él el que dijera que no eran necesarias, a lo cual Nieto se negó y efectivamente lo sacaron del cargo. Creo que es bastante visible con 120.000 muertes que lo que decía Nieto era totalmente cierto. Sin duda. Vamos a hablar ahora de un tema que hablas también muy detalladamente en tu libro, a raíz de lo que has dicho tú antes. ¿Cómo es posible que con 11,3% de votos y con menos se gobierne y no se gobierne? Millones, ¿no? Sí, millones de votos. Millones, perdón. Vamos a ver. En el libro tú detallas que lo que ha ocurrido es que se ha extrapolado lo que era el Pacto del Tinel a España. Y es que la derecha no gobierna nunca. Eso es los cordones lo llamaron ellos así, de hecho. Pero claro, hay quien te podrá decir, sí, pero ojo, porque eso no es verdad, toda vez que en su momento Mariano Rajoy estuvo ahí. ¿Mariano Rajoy o el PP se han enterado de algo de todo esto? ¿O a la vista de lo que ha pasado en las últimas elecciones o no se lo creen, o no son conscientes, o qué es lo que ocurre? A ver, el PP ha tenido muchas fases, desde luego porque tuvieron... Sí. Tuvieron tiempo, el momento decisivo, mayorías absolutas en todo, en el Congreso, en el Senado, en comunidades autónomas, en los principales ayuntamientos de España, lo han tenido absolutamente todo. Y sin embargo, no, alguien te podrá decir, oiga, esto no puede ser, porque con eso que usted dice, diseñado en el 1999, pero la derecha ha llegado al poder. De todas formas... Bueno, no, llegó Mariano Rajoy, la derecha no llegó. Sí. O sea, ese es el problema. O sea, esto evidentemente no hubiese podido ocurrir si el gobierno del PP de Mariano Rajoy se hubiese comportado como gobierno del PP y no de Mariano Rajoy. Y ese fue el tercer problema que hemos tenido. Aquí hay una pieza básica que es la que lo lanza. Bueno, realmente la que lo lanza es ETA, pero hay una pieza que recoge ese guante que se llama José Luis Rodríguez Zapatero y pone el coche de la demolición constitucional a 80-90 kilómetros por hora. En ese momento llega efectivamente Mariano Rajoy y Mariano Rajoy se niega a eliminar todas las normas de contenido ideológico, se niega a parar
las cosas que estaban negociadas con ETA y el avance. Se niega a hacer reformas que efectivamente frenasen el proceso, como le llaman ellos, separatista. El 155 que tuvimos no es que fuera de baja intensidad, es que todavía estamos buscando cuál fue la intensidad. O sea, un proceso en el cual, esto es literal y contado por gente de allí. Cuando se hizo el 155, se desposeyó, evidentemente, a todos los mandatarios de la Generalidad de sus poderes, y uno de los despachos que se creó para que Soraya Sáenz de Santamaría, que era la que comandaba la presencia del gobierno español allí, acudiera y diera la sensación de que evidentemente se había aplicado el 155. Ese despacho nunca, jamás llegó a ser ocupado. Ese despacho permaneció permanentemente vacío. No llegó a poner un pie en el despacho. Los medios de comunicación, la televisión pública, que estaba permanentemente lanzando un discurso ultra separatista, no fue intervenida. Las subvenciones que recibían determinadas organizaciones no fueron eliminadas. El blanqueo de capitales, que obviamente existió porque incluso se pagó toda una red de supuestas embajadas nacionales que estaba preparada para que en el momento de la desconexión, como le llamaban ellos, de Cataluña y de la creación de la República Catalana, independiente, separatista, tenía que empezar a funcionar internacionalmente. Según nos han dicho, el caso de blanqueo de capitales llegó a 12 millones. Con 12 millones pagas una red de embajadas en todo el mundo. Había tropas enteras de personas metidas en esas embajadas. La Generalidad Catalana llegó a tener una embajada en el edificio Rockefeller, en Nueva York. ¿Se paga con 12 millones? Una red de embajadas, algunas de ellas en el edificio Rockefeller. O sea, evidentemente el nivel de dinero robado y malversado para aquella fabricación no fue frenado. La responsable del equipo de la abogacía del Estado que tenía el Ministerio de Hacienda, que no voy a decir el nombre porque no quiero fastidiarle más, pero la responsable que llevaba diciendo desde hacía un montón de meses tenemos que frenar esto, es una malversación escandalosa del sistema de financiación, porque están utilizando desde la Generalidad Catalana el dinero que enviamos en la cesta de financiación para educación, para sanidad, para servicios sociales, lo están utilizando para fabricar el Estado separatista, ha corrido la peor de las suertes y fue marcada en aquella época. Es decir, hemos tenido un problema de una persona que activamente fue contra la Constitución, José Luis Rodríguez Zapatero, y contra la unidad de España. Hemos tenido ahora un segundo problema llamado Pedro Sánchez, que lo seguimos teniendo, y en medio tuvimos un problema de una persona llamada Mariano Rajoy, que en vez de frenarlo permitió que continuara. 2 por acción, 1 por inacción. Resultado, la suma de un periodo de 23 años en los cuales se ha puesto en jaque a la Constitución española y la unidad de España. Pero entonces, a ver si va a tener razón Cayetano Álvarez de Toledo, cuando en su libro Políticamente Indeseable dice que el PSOE, cuando está en el gobierno, gobierna, y cuando está en la oposición, manda. A ver, para eso tienes que dejar que te manden. Vamos a ver, aquí los partidos tienen que hacer una reflexión y yo se la lanzo a los dos. En España y en todas partes en los sistemas democráticos, los que funcionan, existe una cosa que se llama democracia representativa. Es decir, los partidos no son finalistas. Los partidos son un mecanismo necesario para que esa democracia representativa llegue a las instituciones, porque me da que 46 millones de personas no entran en el Parlamento. A partir de ahí tienes que elegir a tus representantes, pero son tus representantes. Y eso significa que aquello por lo que te votan se convierte en tu mandato de representatividad. Es decir, los políticos cuando llegan tienen que tener claro por qué se les ha votado. Y vengo ahora al 23J. ¿Para qué se les ha votado en la derecha a los políticos del PP y a los políticos de Vox? 1, para que se entiendan. 2, para que representen y solucionen las necesidades y los problemas que tienen en estos momentos la población española, para que frenen la destrucción de la unidad de España, para que respalden la Constitución, para que avalen nuestro sistema de monarquía parlamentaria, para que nos bajen los impuestos, para que reduzcan gasto superfluo, para que hagan cumplir íntegramente todo el sistema nuestro de derechos y libertades, por ejemplo el artículo 14 íntegramente, porque la igualdad hombre-mujer significa que si tú pones una denuncia contra una mujer funciona igual que si pones una denuncia contra un hombre, y esto en cuestiones de paternidad y de custodia no está ocurriendo en estos momentos. La ley de violencia de género lleva implícita y se está desarrollando un mecanismo por el cual se trata peor a un hombre cuando la denuncia viene de una mujer que a una mujer cuando la denuncia viene de un hombre. De hecho, se trata peor a un hombre cuando recibe una denuncia de una mujer en una pareja que cuando la pareja, por ejemplo, es homosexual, en cuyo caso no se activa la ley de violencia de género. Bueno, todos esos principios es para los que se les ha votado y eso lo tienen que tener muy claro. Mariano Rajoy no lo tuvo claro. No lo tuvo claro. Se le votó para frenar la obra de José Luis Rodríguez. Bueno, llegó a decir que los liberales que no estuvieran a gusto que se fueran del partido. A los dos, liberales y conservadores marchados. Y claro, le surgieron 2 partidos, sí, efectivamente. Va y resulta que la gente suele tener la sana costumbre de cuando lo echas te vas. ¿Sabes? Vas a una fiesta y dicen, no estás invitado y no sigues comiéndote croissants, claro. Es una cosa que suele tener la gente educada. Sí. Entonces, el problema de Mariano Rajoy efectivamente es que no desarticuló en absoluto un engranaje ideológico
que ni tan siquiera pudo ver que no estaba pensado solamente como una cuestión ideológica, que ya hubiese sido suficientemente grave y suficientemente prioritario el haberlo eliminado. No, es que estaba pensado porque ese embalaje ideológico llevaba implícito el avance de todo lo que necesitaban Esquerra y Bildu para poder tener lo que ahora tenemos. Porque ese embalaje llevaba implícito el blanqueamiento de ETA, y ese embalaje llevaba implícito el blanqueamiento de los golpistas separatistas, y ese embalaje llevaba implícita la eliminación de la libertad de expresión de verdad. Porque en estos momentos tú en España dices que eres monárquico, dices que eres heterosexual, dices que eres favorable a la derecha y automáticamente te cae el calificativo fascista. Y dice, pero ustedes se han vuelto locos. O sea, de veras, aunque solamente sea por respeto a las víctimas del fascismo, sí. O sea, de verdad, aunque solamente sea por eso, dejen de devaluar ese calificativo. De veras una persona por ser de determinada opción sexual, a los dos lados. Oye, por cierto, que también va recao en algunas personas de alguno de los otros partidos que también tienen alguna querencia extraña, ¿no? Y en dirección contraria. O sea, lo que quiero decir es que los partidos políticos, Partido Popular y Vox, tienen que empezar a darse cuenta de para qué se les vota. Y el Partido Popular en época de Mariano Rajoy, si tenía idea para qué se le votaba, desde luego hizo lo contrario. Y en estos momentos, a los dos, uno de los motivos por el cual se les ha votado es efectivamente para que se entiendan y para que nos libren de esto. Entonces, espectáculos como el de Extremadura son lamentables. Espectáculos como el de Murcia son lamentables. Espectáculos de hacer campañas, porque también lo ha habido en dirección contraria de Vox, de pegarte toda la campaña lanzando mensajes contra el PP, son lamentables. Carlos, el otro día estuve entrevistando a Federico Jiménez Los Santos, que creo que le conoces. Un poquito. Un poquito. Estuve entrevistándole, además estuve ahí en Libertad Digital. Y claro, surgió este tema y le pregunté y me contestó que el problema de la derecha en España es que un problema de traumas de la infancia no asumidos, o algo así me lo quiso decir en plan irónico, ¿no? O sea, que es una serie de traumas en los cuales que no los ha superado. ¿Estás de acuerdo con ello? Bueno, él tiene una frase que a mí me parece buenísima, que es que los líderes de la derecha en España pueden ser los que más se avergüenzan de sus votantes. Sí, también me lo dijo, sí. Con lo cual, la verdad que habría que preguntar además... No, a mí me dijo concretamente, no es que se avergüencen de sus votantes, es que algunos les tienen asco. Sí, así me lo dijo, yo me quedé a cuadros. No, y es verdad. O sea, tú te das cuenta de que muchas veces parece que determinados líderes de la derecha están esperando a llegar al gobierno para actuar en contra de quienes les han votado y a favor de los que nunca les votarán. Es decir, hombre, aunque solamente sea desde el punto de vista inteligente, muy inteligente no parece la historia, ¿no? Aunque solamente sea por autodefensa tuya, ¿no? Por protección personal de cara a poder ser reelegido. La derecha tiene en España un problema que no deja de explotar la izquierda y que debería haber pasado al pasado, valga la redundancia, hace muchísimo tiempo. O sea, España tuvo una dictadura, que evidentemente fue una dictadura de derechas con Franco. Ninguno de los partidos que hay ahora representan nada de aquello, pero la izquierda no deja de apretar esas tuercas y decir, no, vosotros sois los herederos. Si nos damos cuenta, cuidado con ese mensaje por parte de la izquierda, porque es un mensaje que también está perfectamente utilizado y diseñado por Esquerra y por Bildu. ¿Por qué? Porque nuestro sistema constitucional se basa en distintas cosas. La monarquía parlamentaria, que pasó de la ley a la ley, y efectivamente Juan Carlos no fue nombrado en etapa democrática. Juan Carlos I fue nombrado y fue designado por el dictador Franco. Y a partir de ahí, su hijo y sucesor, Felipe VI, sigue esa línea dinástica. ¿Qué es lo que dicen Esquerra y lo que dice Bildu? Lo que dice Esquerra y Bildu es, si es el hijo ya ha llegado al cargo precisamente por herencia, por cuestión vitalicia, dinástica de Juan Carlos, y Juan Carlos fue designado, nuestro sistema es franquista. Bueno, eso es una barbaridad como la copa de un pino. El paso de la ley a la ley lo que garantizó fue que no nos volviéramos a pegar y no volviéramos a tener una guerra civil después de haber tenido una ya en el 36. Fue lo mejor que hemos podido hacer. Un sistema de transición que ha sido puesto como ejemplo en todas partes. En todas partes ha sido puesto como ejemplo con toda la normalidad. Se sentaron Fraga y Carrillo. Totalmente, y con todo el éxito para España, porque fue efectivamente un capítulo memorable. El habernos entendido, el habernos perdonado unos a otros y el haber constituido un sistema democrático que nos ha garantizado décadas de progreso de verdad, no de progresismo. De progreso de verdad, de convivencia y de generación de riqueza. Bueno, hay gente que se lo quiere cargar. Si tú aceptas ese discurso y aceptas que tú eres poco menos que heredero de algo, y tú estás manchado, entonces ni vale el sistema de partidos, ni vale la monarquía, ni vale la Constitución, porque hay que recordar que efectivamente también en unas cortes que fueron denominadas como cortes Araquiri, fue el propio sistema de cortes franquistas el que decidió que efectivamente había que ir dando pasos. Se eliminaron, ellos mismos se pusieron al margen y ellos mismos abrieron un proceso constituyente. Es decir, nosotros conseguimos que de una dictadura se pasase a una democracia ejemplar de la manera más ejemplar posible, sin matarnos. Eso es lo que quieren derogar. Pero si tú aceptas que tú eres efectivamente el sucesor de algo, que no lo eres evidentemente, si tú aceptas eso, es que todo el sistema está manchado.
Y por tanto tenemos que entrar en una demolición constitucional, porque esa constitución que surgió de aquel proceso constituyente tiene que ser invalidada. ¿Quién está deseando eso? ¿Quién busca eso? Evidentemente Bildu y Esquerra. ¿Por qué? Porque la unidad de España, artículo 2, va dentro de la parte mollar de la Constitución. Es decir, si tú aceptas eso y vas con ese complejo, nunca jamás vas a poder defender lo que tienes que defender. Y ese es el mecanismo permanente de tortura mental, que es una cosa ridícula que funcione en estos momentos, pero que es verdad lo que dice Federico. Es decir, en una parte del Partido Popular sí que ejerce una especie de complejo extraño y siguen teniendo una especie de miedo. Y dices, ¿pero miedo a qué? ¿A qué tienes que tener miedo? O sea, quienes estamos defendiendo derechos y libertades somos nosotros. Quien defiende que una parte de la población no puede pensar según su credo liberal conservador son ellos. O sea, nunca nadie desde la derecha ha dicho que una persona no tenga todo el derecho del mundo a pensar en clave socialista. Lo que decimos es que no tienes derecho a volar la Constitución. Cuando tú te metes en una pista de tenis sabes cuáles son las reglas. ¿Tienes derecho a jugar? Claro, por supuesto. ¿A utilizar los golpes que quieras en tenis? Por supuesto. ¿Tienes derecho a considerar que la bola que ha ido fuera ha ido dentro? No, se llama trampa. Lo que defendemos son unas reglas de convivencia. El marco de nuestra Constitución, que por cierto es heredera de la alemana, está homologada con las mejores constituciones de todo el mundo, es absolutísimamente democrática. Nosotros somos los que estamos defendiendo ese marco constitucional. ¿Cabe en el marco constitucional determinados partidos que quieren volar el marco constitucional? No. 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 O sea, te vas al Código Penal, artículo 515, cuando una asociación tiene como fin el discurso de odio, la discriminación, directa o indirecta, la segregación de gente o fines ilícitos, esa asociación tiene que ser eliminada. Bueno, pues a mí que me expliquen si Esquerra no tiene como fin la segregación de todos los que se sienten españoles, o Bildu. Y Carlos, teniendo en cuenta lo que ya se está diciendo, parece claro que se va a constituir gobierno con el apoyo de Puigdemont. Por lo menos ayer por la noche, ya hay por ahí incluso el propio PP parece que ya ha tirado la toalla y que ya se encamina a, según ellos, hacer una posición muy dura, que creen que no va a durar más de 2 o 3 años, que ya se verá. ¿Tú crees que esta gente van a exigir la demolición de la monarquía? Yo creo que van por fases. O sea, ellos saben perfectamente que si tú vas debilitando la Constitución, la monarquía cae con ella. Yo creo que en estos momentos para ellos es prioritario un referéndum separatista. Para ellos es prioritario que se anule eso que ellos denominan relato. Es decir, ya han conseguido blanquear a los etarras porque los tienen metidos en listas. De hecho, escuchas a la izquierda ponerte como ejemplo y decir, han renunciado a la violencia, ¿qué más se les puede pedir? Que no mataran, quizás. O sea, no sé, o sea, ¿alguien entregaría a sus hijos a un pederasta? ¿Alguien entregaría a su familia a un asesino? Dice, no, pues que ya ha cumplido pena. ¿Y? ¿Qué me está contando? O sea, ¿eso los convierte en buenos? No, los convierte en asesinos que han cumplido su pena. Pero en esto, Carlos, y perdona que te interrumpa, ¿no tiene mucho que ver en la renuncia, que también se queja mucho en su libro, Políticamente Indeseable, Cayetana Álvarez de Toledo y Federico Jiménez Los Santos también, y otra gente? ¿Tú no crees que todo lo que está pasando ahora viene como la dejadez total, absoluta por parte de la derecha y de toda la derecha a lo largo de la historia en España, que han renunciado a la batalla cultural y nadie sabe por qué? Totalmente. Pero es por lo que habíamos comentado antes. O sea, hay determinada gente que considera que no tiene derecho a reivindicar cosas que, a mí que me expliquen, o sea, si hay un movimiento alejado de los fascismos es el liberal. O sea, los liberales han sido perseguidos por todos los movimientos dictatoriales, por todos, absolutamente por todos. Entonces, ¿por qué te tienes que sentir acomplejado de defender que la persona tiene una órbita de derechos y libertades absolutamente inviolable? ¿Pero eso, en serio? ¿Que hay que renunciar a eso? Yo pensaba que eso era precisamente lo que mejor podías defender y lo más elogiable en su defensa. Bueno, pues hay gente que efectivamente ese acomplejamiento, es que tu abuelo, tu tatarabuelo perteneció a UCD y UCD a su vez perteneció a... Que me deje en paz. ¿Vale? Que me dejen en paz. Si quieren miramos a quién pertenecían o quiénes son los herederos de los escuadrones de la muerte o de la época del terror rojo. ¿Quieren que lo miremos? Porque lo mismo, reírnos desde luego no, pero lo mismo nos quedamos muy asombrados. De las checas no hablamos, ¿no? Claro, de las checas no se habla. Del golpe auspiciado en el año 34 por el Partido Socialista no se habla, ¿verdad? De los llamamientos a partir del 33 porque no asumieron el resultado electoral que había ganado la derecha y llamaron a la gente a armarse para tener una guerra civil, de eso no hablamos, porque lo hacía un partido que se llamaba Partido Socialista Obrero Español. Del 36 y los escuadrones de la muerte yendo escuadrillas a sacar a la gente de sus casas o a sacarlos de las iglesias para descerrajarles disparos, de eso no hablamos. De paracuellos no hablamos. Del terror rojo entero no hablamos. De eso no hablamos, ¿verdad? No, solamente se puede hablar de si tenías un familiar que fue cabo en el ejército. Mire, que me dejen en paz ya.
Entonces, la derecha tiene que asumir que evidentemente ha pasado el tiempo, que si tuviste un familiar en un lado o en el otro, yo tuve un abuelo franquista y un abuelo ferroviario sindicalista rojo. Como yo. Entonces, ¿qué me están contando? Que tengo que estar las noches pidiendo perdón por uno y las mañanas pidiendo perdón por otro. Es que, mira, era más fácil en Asturias, que tú eres asturiano. De eso no se hablaba. Yo me crié, pues era heredero de los padres que vivieron la posguerra y no se hablaba de eso. No se hablaba. O sea, yo me he empezado a enterar de cosas de mi familia a partir de los 40 años, cuando ha empezado esta historia de la memoria histórica. Mira, y demás. De eso no se hablaba. ¿Por qué ellos han recuperado todo el mensaje guerra civilista? Porque saben que genera ese acomplejamiento en determinadas personas. Pues la forma de combatir el complejo es sacudirte el complejo, por amor de Dios. ¿Pero qué complejo tienes que tener? ¿Pero qué de todo lo que defiende el Partido Popular merece el más mínimo reproche por complejo de franquista? ¿En serio? ¿En serio? ¿O qué defiende de lo que defiende Vox que merece el reproche por franquista? ¿Qué merece ese reproche? ¿El qué? Que tú digas que no estás a favor de la ley de violencia de género. Ortega Lara es franquista. Sí, debe serlo, sí, seguro. A mí hay una cosa, y a ver qué opinas. ¿Cómo es posible que se haya inoculado en parte de la sociedad el relato que un etarra es democrático y el que estuvo secuestrado por ellos, Ortega Lara, 523 días en un zulo por los etarras, resulta que es un fascista? Explícamelo, que no lo entiendo. Tú que eres de sociología, que has trabajado en Oquidiario, en El Mundo, que has estado en Onda Madrid, que estás ahora en el radio, explícalo, que yo, es que no lo entiende nadie. En España una persona como José Manuel Soria... Y lo ha conseguido. Sí, en España una persona como José Manuel Soria, que fue ministro de Industria. José Manuel Soria no puede volver a la política porque, según ellos, mintió. Le acusaron de estar en unas sociedades que eran familiares 20 años antes. De Gran Canaria, ¿no? Sí. Y le acusaban de haber tenido una sociedad en Panamá, ni siquiera era verdad. Él había estado en otra sociedad familiar en las Islas del Canal, donde le metió su padre, hacía, cuando se lo sacaron, 20 y pico años, y cuando ni tan siquiera, ni estaba prohibido, bueno, sigue sin estar prohibido, pero en aquella época es que ni se discutía aquello. Pero bueno, y según ellos no puede volver a la política porque dicen que mintió en su defensa. Pero sin embargo, Otegi, condenado por pertenencia a banda terrorista, puede ser el líder de un partido político, conceder la gobernabilidad, aspirar a gobernar el País Vasco, mandar en toda la política nacional. Y dices, pero ¿alguien me quiere explicar a mí de qué va esta película? Oriol Junqueras no solamente es que haya dinamitado el orden constitucional, es que ha atormentado a infinidad de personas con sus mandatos, gente a los cuales no se les ha permitido, por ejemplo, educar a sus hijos en español, gente a los cuales movimientos que estaban financiados por ellos y respaldados por ellos atormentaron día y noche y marcaron incluso a sus críos en los colegios, que han cometido delitos de malversación. Bueno, pues para ellos estos son gente de paz que tiene que estar en un gobierno nacional. Cuando te dicen abiertamente que quieren acabar con el orden constitucional, lo pone en su programa, en el del 23J y en todos los anteriores. Pero si alguien se quiere mirar el último, en el del 23J, aparece tal cual, que la Constitución hay que cambiarla, que ellos son nación, que esto es un sistema de tortura, que la policía se dedica permanentemente a torturarles, etc, etc, etc. Que monarcas, borbones, no dicen a los tiburones, pero se han inventado otra fórmula. Bueno, así andamos. Carlos, tenemos que ir acabando. Me gustaría seguir hablando contigo horas y horas, pero es imposible por en el próximo libro. Pues, te iba a preguntar, que era la última pregunta, que si tienes pensado algún libro más. Mira, me hubiera encantado preguntarte pues por Raúl Morodo, por José Bono, las relaciones, la famosa cena que tuvieron en su casa, que no informaron a Sánchez y que luego se enteró por la prensa. Me gustaría preguntarte por muchísima gente de la que detallas temas, por ejemplo, en la famosa empresa que se afincó en Vizcaya, de la que tú relatas, que tenía el nombre de Astilleros de Bazán era, ¿no? Sí, sí. El famoso desglose de los 41 millones. Me hubiera encantado preguntarte muchísimas cosas, pero te voy a preguntar una sola porque ya nos está desde realización echando la bronca. Hay una figura que ha tenido muchísima importancia en España en los últimos años. ¿Qué pintaba el número de teléfono de Pablo Iglesias en Herrira, que era una asociación ilegal de apoyo a los presos vascos? Y tú en tu libro hablas no mucho, la verdad que me ha sorprendido porque pensé que le ibas a dedicar más tiempo, pero no le dedicas mucho tiempo a Pablo Iglesias, no sé por qué, pero es cierto. No, porque es sobre Sánchez el libro. Pero sí que hay una cosa que me llama la atención. En un momento dado tú dices que él estaba ebrio de poder también. Y sin embargo se ha especulado mucho cómo un hombre con esa capacidad también de estar cerca del poder abandonó la política. Simplemente se cansó, como algunos dicen, Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias lo que fue derrotado. Pero ¿qué hay de trastienda? ¿Por qué él abandona la política? Bueno, él no ha abandonado la política, él lo que ha cambiado es de estrategia. Es lo que ha vendido. Sí, él ha cambiado de estrategia. De hecho, él deja a Irene Montero, este hombre que va de feminista, deja a su mujer dentro
para que vigile sus pertenencias dentro del partido. O sea, eso es lo que hizo. Él pensaba que efectivamente venía a Madrid y que era capaz de derrotar a Isabel Díaz Ayuso, se llevó el mayor rapapolvo de la historia, fue evidentemente derrotado y pasó a considerar que iba a tener una mejor posición de dominio, de control y de no crítica si pasaba a la esfera privada. Todo eso combinado con el hecho de que a él, qué casualidad, no le faltan inversores en medios de comunicación. Qué casualidad. Con unos sistemas de medios que tienen una audiencia ínfima. Pero oye, ahí tiene sus inversores y por lo tanto hace dinero. Jaume Roures, dices tú que en el libro que está detrás de todo el entramado. Está detrás de Canal Red. Y él prefirió pasar a una posición en la cual no se le criticase. Él, por orgullo, prefirió salirse de la política después del rapapolvo que le dio Isabel Díaz Ayuso en las elecciones del 4M en Madrid, y él además estaba convencido de que era mejor que se fuera, precisamente porque iba a tener la misma capacidad operativa desde dentro a través de Irene Montero, ganándola de fuera con los medios de comunicación. Bueno, no le ha salido ni la una ni la otra, pero esto ya forma parte de la historia de fracasos de Pablo Iglesias. Carlos, me hubiera encantado seguir preguntándote, porque invito a toda la gente que compre el libro y que lo lea independientemente de la ideología, porque es opinión, vuelvo a insistir, es opinión. Me hubiera encantado preguntarte por Marruecos, qué es lo que pasó con Marruecos, como tú detallas ahí, pero que lo compren y que lo vean. Darte las gracias por estar aquí con nosotros, habernos dedicado esta casi hora que has estado con nosotros. ¿Has recibido alguna querella ya? ¿O todavía no? Todavía no. Cero, y llevo un historial impoluto en materia periodística. Hay otra cosa Cero derrotas. Que te lo digo como anécdota, que mucha gente que no sabe, que tú eres la única persona que ha sido sancionada por el caso del Delphi. Delphi Gate. Has sido la única persona que ha sido sancionada. Sí, literal. Sí. Bueno, pues nada, darte las gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Nada, encantado. Que esta es tu casa y que cuando publiques el próximo libro también estaremos ahí, te llamaremos para hacerte una entrevista sobre él. Fenómeno, un abrazo.